pusiera un título a este mensaje, es discerniendo la voz de Dios. Hay 4 formas en la Biblia que podemos ver en la que Dios nos habla a nosotros. Una de ellas es por medio de sueños y visiones, y algunas cosas se las voy a simplemente mencionar, usted lo va a tener que buscar en casa, pero hay una área que yo quiero enfatizar en esta mañana. Si usted busca luego en casa Hechos 22:17, se va a dar cuenta que nos da una demostración ahí cómo el apóstol cae en un éxtasis, en una visión, y Dios le da un mensaje y recibe un mensaje de Dios. ¿Okay? Una de las otras maneras que Dios habla es por medio de circunstancias. Génesis 24. Si nosotros vamos a Génesis así, 24, otra vez, es todo el capítulo, no lo voy a leer. Pero en ese lugar Abraham estaba buscando esposa para Isaac. Es el título que aparece ahí en su Biblia. Y cuando Dios hace esto, lo que Dios usa las situaciones y las circunstancias en muchas ocasiones para hablarnos a nosotros. La otra manera que Dios nos habla es por la palabra de Dios. Es casi el 99%. En un estudio que se hizo en muchas congregaciones y con gente cristiana, se llegó a una conclusión que normalmente entre el 94 al 96% de las veces que Dios nos habla, algunos dicen el 98% es por medio de la palabra de Dios. Y qué bueno, eso es importante, porque cuando todo tiene que ir en una continua coordinación. Otra de las maneras que Dios nos habla, en la palabra de Dios puede buscar Daniel 9 del 1 al 3. Una de las otras maneras que Dios nos habla es que Dios ha puesto personas que se manifiesta un don en la vida de ellos, y Dios puede usar, por ejemplo, profetas, puede usar personas con un don que está en la vida de ellos, y nos puede hablar a nosotros. Dios nos habla por medio de la gente de Dios, ¿ok? Y Hechos 21 del 10 al 14 es la cuarta forma en que Dios nos puede hablar. Ahora, quiero entrar en la quinta manera que Dios nos puede hablar, y es que Dios nos habla a través de la voz del Espíritu Santo. Eso es lo que quiero tocar hoy. Cuando Dios nos está hablando, vienen muchas incógnitas, interrogantes en nuestro corazón. La primera pregunta que a veces nos hacemos nosotros: ¿cómo sé que es Dios? ¿Cómo sé que es Dios? Yo he oído tanta gente que me ha dicho: pastor, Dios me habló. Y mi pregunta es: ¿y cómo sabes que es Dios? Pues no sé, porque me habló y no sé, y sentí algo raro y no sé. No, tiene que haber una definición. ¿Cómo saber que es Dios? Número 1, Colosenses 3:15, se lo quiero leer. Dice: y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Cuando Dios nos habla, hay paz. Dios no te puede hablar y crear ansiedad, desasosiego en la vida suya. Cuando Dios te habla, aunque sea algo un poco difícil, aunque sea algo que no entendemos, aunque sea algo que, ay, ahora, ¿y qué voy a hacer? Pero aún así, trae paz. Yo recuerdo, y voy a usar algunas historias de la vida nuestra y de personajes que he conocido, pero yo recuerdo muy bien cuando mi esposa y yo entramos a ser misioneros. Dios nos habló para entrar a ser misioneros, y fue bien interesante. La pregunta que todo el mundo me hacía: ¿y tu carrera? ¿Y tu carrera? ¿Y tu carrera? Y lo menos que a mí me preocupaba era mi carrera. Mi mamá me dio una cátedra, una tesis doctoral: ¿cómo no entrar al ministerio? ¿Cómo es posible? Tantos años de estudio, tanto sacrificio. ¿Qué te pasó? ¿Cuándo empezaste a usar droga? Nunca habías usado droga. Yo no estoy usando droga. Mi mamá creyó que Dios me había
perdido. No. ¿Por qué? Porque cuando Dios trata en tu corazón, lo menos que te tienes en tu vida es preocupación. Porque a pesar de que habrán variantes, hay paz. Cuando Dios te habla, hay una característica muy esencial, es que cuando Dios te habla es permanente y Dios no cambia. Yo he oído tanta gente que dice, pastor, Dios me habló, me dijo que me casara con Pancho, 3 semanas, Dios me habló, me voy a casar con Juan, 1 año después, Dios me habló, me voy a casar con Carlos. ¿Y qué Dios te habló? ¿Qué Dios te habló? Todas las semanas cambian de muchacha o de muchacho. Nada que ver con Dios. Entonces Dios, cuando nos habla a nosotros, esa palabra que Dios nos habla a nosotros es permanente. Dios no cambia. Yo recuerdo, ahora hecho atrás un tiempo, yo quería estudiar veterinaria. Y yo estaba emocionado. Yo trabajé 7 años con un veterinario. A mí me fascinan los animales. Así que yo estaba emocionado, me aceptan en la escuela de veterinario, pero en una reunión yo sabía que por ahí no era que quería que Dios que yo fuera, pero yo estaba insistiendo, estaba en la resistencia. Y en una reunión que fui, el pastor Jasso se me para de frente. Este señor nunca me había visto y se me para de frente y me dice, Dios no te quiere atendiendo animales, Dios te quiere atendiendo gente, porque tu carrera Dios la va a usar para abrirte puertas en cosas que vas a hacer. ¿Y sabes una cosa? Yo tuve que dar un giro, dejar lo que me gustaba, ser obediente a Dios, y he visto cómo Dios usó mi carrera para muchas cosas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando Dios te habla, Dios usa también gente que confirma lo que Dios te está hablando. Entonces, tenemos que entender que Dios nos habla en muchas maneras. Número 1, trae paz, de compartir, es permanente, Dios no cambia. Lo otro es que trae bendición inmediata. En el momento que Dios te habla y tú obedeces, ya con el factor de obedecer, el cielo se abre para ti. Muchas veces, y perdónenme, voy a usar un ejemplo aquí. En Casa de mi Gloria tenemos una visión. Dios le habló al pastor Natán, la pastora Cristín, hay una visión. Y me perdona, hay cosas que los voy a confrontar en una realidad. ¿Cuántas veces Dios no ha usado el pastor de esta iglesia para hablarnos? Esta es la visión, por aquí es que vamos. Y nosotros vamos, estamos como Jonás. Nínive para allá, ok. Vamos para el otro lado. Vamos para el otro lado. Entonces nosotros tenemos que empezar a confrontar nuestra realidad. Dios nos está hablando vez tras vez tras vez. Y muchas veces nosotros vamos en maneras distintas. Cuando Dios nos habla, no es deprisa. Dios no anda a la carrera. Dios no te habla y mañana vas a hacer esto y pasado. Y Dios tiene, cuando Dios te habla, en su manera de ser, Dios tiene un proceso para llevarte a lo que te habla. ¿Okay? Por eso a mí me asusta, y hoy los jóvenes me van a tener que escuchar un ratito, me asusta cuando un muchacho me dice, es que Dios me habló que me case con la Juana Macana, Juana Pancha, como se llama, Pancracia, Petrusca, como se llama. En 3 meses me caso. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Y cuál es la prisa? Si el rapto a lo mejor tarda 1 año. Teníamos una amiga de nosotros, Norca, que decía, yo me tengo que casar. Se hizo novio de un muchacho y decía, yo me tengo que casar en 1 mes y si viene el rapto, no me caso. Yo llevo fuera de mi país, qué sé yo cuántos años, más de 20, 30 años, y todavía ella está ahí. Y se casó. Pero fue bien interesante porque nosotros muchas veces tratamos de acelerar lo que Dios nos habla. Cuando Dios te habla, hay un proceso, hay una manera que Dios te va a llevar a lo que te habló. No es deprisa, no es a lo loco, no es a la carrera. Ahora, en el hablar de prisa, Isaías 52, 12, Isaías 28, 10 al 13, lo puede anotar.
La otra pregunta que se nos debe incurrir a nosotros es: ¿cómo sé cuándo es el diablo? Porque tenemos una gran lucha entre nosotros. ¿Es Dios o es el diablo? ¿Es Dios o es el diablo? ¿Quién es el que me está hablando? Primeramente, comienzo con decirle que un cristiano no debe de estar escuchando a Satanás. Primeramente porque la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted está oyendo la voz de Satanás, está fuera de sintonía. Arregle el dial de sus oídos y de su corazón para que oiga a Dios. ¿Ok? Si se le olvidó, Satanás debería de estar bajo la planta de sus pies, no al lado suyo hablándole. Y si usted le quiere mandar un mensaje al diablo, escríbalo en el zapato y que lo lea allá debajo. ¿Ok? Ese es el lugar de Satanás, no es al lado suyo hablándole. Entonces, muchas veces el pueblo de Dios estamos escuchando voces extrañas y tenemos que aprender a escuchar cuándo es Dios y cuándo no es Dios. ¿Cómo sé cuándo es Dios? Perdón, ¿cuándo es Satanás? Cuando es Satanás trae temor. Trae temor. Cuando Satanás le habla a la gente, una de las cosas que Satanás aprovecha a usar al hablarle a la gente es como que intimidar y crear temor. Y el temor no proviene de Dios. Dios es un Dios, dijimos ahorita, que cuando Dios habla trae paz. Otra de las cosas que cuando Satanás te habla es insistente. Dale, hazlo. Esa es la muchacha. Vete, acércate, propone matrimonio. Hazlo. ¿Cuántas veces tenemos un trabajo que se nos ofrece a nosotros? El trabajo tiene buenos beneficios, pero no miramos lo más importante: ¿cómo va a afectar mi vida espiritual? Lo primero que miramos es plata. ¿Cuánta plata me voy a ganar? Y lo menos que le damos importancia es mi relación y mi vida con Dios. Y allá vamos, y el enemigo, no nos damos cuenta que el enemigo te abre las puertas hasta de un trabajo para sacarte de la casa de Dios. Y usted ve gente que luego toman un trabajo, dejan de asistir a la iglesia, se comienzan a enfriar y muchos de ellos vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque no fue Dios. ¿Por qué no fue Dios? ¿Cuántos estudiantes hacen lo mismo? Es que tengo que acabar mi carrera y siempre estamos con una prisa impresionante y dejamos de asistir a la casa de Dios por una carrera. Nota aclaratoria, no estoy diciendo que no estudie, pero lo que pones primero es donde está tu corazón. Yo estudié, yo no le estoy hablando de algo que yo no he hecho, yo estudié, pero nunca puse mi carrera ni mis estudios por encima de mi relación, ni mi tiempo y mi servicio con Dios. Y ¿sabe algo? Pude haber terminado mi carrera varios años antes y la tuve que posponer para poder ser fiel a Dios. ¿Sabe por qué? Porque para mí Dios va por encima de todas las cosas. Y mire, ahora no estoy ejerciendo mi carrera. Mire dónde estoy parado ahora. ¿Me fija? Usted nunca sabe las puertas que da el mundo. Pero ese Dios. Entonces tengamos cuidado donde ponemos el corazón. Hay gente, por ejemplo, empresarios, que la empresa, gente que son adictos al trabajo, el trabajo, y no te estás dando cuenta que el Satanás está poniendo una insistencia, te está hablando, y sabe algo, el engaño es impresionante. Es que tú eres un hijo de Dios, debes de dar el ejemplo, debes de ser el mejor empleado. ¿Cómo vas a faltar al trabajo? No, ¿y cómo es eso? Olvídate de la iglesia, acuérdate que Dios te va a honrar aquí, porque vas a poner la bandera, y te va engañando, y no te das cuenta de la insistencia de Satanás para separarte de lo más preciado en tu vida: Dios. Cuando el Satanás te habla es impulsivo. La impulsividad no es algo que Dios la trae. Una vez más, Dios es un Dios de paz. La impulsividad es algo que muchas veces te lleva a tomar decisiones incorrectas. Una vez, y voy a poner como dije, en una ocasión, nosotros vimos una muy buena oportunidad, reconocí mi error y mi esposa también, y dimos un paso y vamos a comprar una casa. Era una buena oportunidad, una opción. Bueno, hagámoslo.
nuestro error, no le preguntamos a Dios. Y nos fuimos por la oportunidad. Perdimos $15,000. ¿Sabe qué? Aprendí. Y bien que aprendí. Ahora hacemos un consenso antes de hacer cualquier decisión. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender de sus errores. Era una buena oportunidad, era una buena manera de hacer algo. La impulsividad. Y yo sé, esa es la casa de nuestros sueños, ay, que vamos a morir. Y era aquí en Nicaragua, lo vamos a hacer. Y ni casa ni nada, sin plata, palmado, toda la cosa. No es buen nicaragüense. Por impulsividad, por escuchar la impulsividad. Satanás nos engañó en esta. Pero como Dios es sabio, aquí viene el lado bueno de la vida, es que después Dios nos ayudó, nos arrepentimos llorando, nos fuimos delante de Dios y Dios nos bendijo y pudimos recobrar. No de esa persona que nos tomó el dinero, pero de otra manera. Dios nos bendijo y pudimos recuperar y un día vamos a comprar una casa. Ahora cuando estamos hablando y vemos casas, nos miramos el uno al otro así como que vamos a sentar el concilio de Trenton de nuevo a ver qué vamos a hacer. Cuando Satanás te habla es por medio de amenazas. Cuando Satanás te habla el corazón, cuando Satanás habla tu mente, si no lo haces, vas a perder la oportunidad. Si no lo haces, y empieza a amenazar. ¿Cuántos jóvenes se meten con la persona incorrecta porque creen que el tren se le va? En Nicaragua ya no hay trenes, pero el tren se le va, ¿no? Y andan en un desespero. Las hormonas, las feromonas y todas las monas que tienen andan ahí buscando con quién me casaré, ¿no? Y andan histéricos ahí, y el primer soplapote que sale en la vida, allá van detrás de él. ¡Qué bárbaro! Allá llega una muchacha que parece la bruja del 71, esa es. No, hey, con calma, no ande a la carrera. Y lo que el enemigo le dice es que si no es con él, no vas a tener nada de más. Esa es la última. Esta es. No tienes más opción, no tienes más esperanza. Miren, es mejor estar solo que mal acompañado. Crean. Gracias a Dios, yo no estoy mal acompañado, yo estoy bien acompañado. ¿Amén? Eso sí lo digo. Pero, claro, y si tomamos el mensaje del pastor Natán, que habló de que el hombre le conviene estar con... Pero mire, eso sucede, que vemos la imagen y semejanza de Dios cuando tienes la persona correcta, no es cualquier persona. ¿Cómo te vas a casar con un impío? ¿Dónde está la gloria de Dios en ese asunto? O sea, yo no puedo ir por amenazas, no puedo ir por culpabilidad, y voy a avanzar en algunos de ellos. Otra de las maneras cuando es el diablo es la culpabilidad. El diablo empieza a traer culpabilidad. Cuando nosotros pecamos, y para que vean un asunto en esta área, pecamos, Dios nos perdona y seguimos cargando el bagaje de la culpabilidad. Si Dios te perdonó, si ya Dios no se acuerda, lo tiró al fondo del lago, y Dios le puso un letrero que dice no pecar, ¿por qué está otra vez buscando la culpabilidad? Pero el enemigo es el que siempre nos está culpando. Cuando el enemigo te habla para llevarte a que logres hacer lo que él quiere que hagas tú, lo que usa son la artimaña de la culpabilidad. Otra de las maneras es que cuando Satanás te habla, trae duda a las promesas de Dios. Es interesante cuántas veces Dios trae promesas a nuestra vida y nosotros no le creemos a Dios. Es interesante, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo, en el diezmo y la ofrenda, dice Malaquías 3:10, en el único pasaje de la historia de la Biblia que dice que pruebes a Dios en esto, trae los diezmos al alfolí, Dios abrirá la ventana de los cielos, traerá bendición. Es el único pasaje donde Dios te dice, y yo reprenderé al devorador. Mire dos cosas que Dios hace ahí, lo que Dios nos está hablando. ¿Y qué hace mucha gente? Se queda con el diezmo en la bolsa. Temor, porque, ¿y cómo voy a pagar unión penosa?
¿Y cómo voy a pagar el oscuro? Claro, para el que no lo entendió. Entonces ahí estamos nosotros, ¿no? Ponemos cosas y no nos percatamos que Satanás nos está engañando a nosotros, y comenzamos a dudar que Dios es galardonador de los que le buscan, que mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas y gloria. Y comenzamos a dudar de las promesas de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por la gloria. Y comienzo a dudar de la palabra de Dios, de sus promesas. Tenga cuidado. Satanás te empuja. Dios te guía. Por eso le dije ahorita, cuando Dios te habla, hay un proceso, porque Dios te guía. Satanás te empuja. Otra de las cosas que es cuando es Satanás es la duda. Otra de las cosas cuando Satanás te habla, por lo general tiene una inclinación a agradar tu carne, tu humanidad. Estás ahí, necesitas un teléfono, ves un iPhone nuevo, sabes que vale $1,000 y tu sueldo es de $300. Vas al Pollo Más Pollo y te enjaranas con una deuda de un televisor, porque yo soy un hijo de Dios y tengo que tener un buen televisor. Y después ni lo puedes ver. A ver que ver la factura te quedas ciego, porque no lo puedes pagar. Eso no fue Dios. Dios es sabio. ¿Okay? Dios es sabio. Dios no te va a ayudar a darle gratitud a tu carne. Cuando Satanás te habla cuando estás, y esto quiero que lo entienda bien, en los momentos más débiles de su vida, son los momentos cuando Satanás aprovecha para hablarte. En los momentos de debilidad. Cuando usted está pasando por un momento difícil, Satanás se acerca a tu oído. Yo sé que ella te dejó. No te preocupes. Mira a tu vecina. Es verdad que es filistea, pero mira qué bonita es. Y allá tú, nunca corta el patio, la grama de la casa, el césped, ahora va a cortarlo todos los días para ver a la vecina. Y luego la invita, y luego da el paso y termina casándose con la filistea. Y después dice, mi esposa no quiere venir a la iglesia, porque sabía desde el principio que no iba a venir a la iglesia. Es que yo la voy a convertir. Ni tú estás bien convertido, ¿cómo la vas a convertir? Diga 8, dígame. Se opone cuando Satanás te habla, se opone a la verdad bíblica. Ahora, ¿cómo sé si es el Espíritu Santo en mi mente? ¿Okay? Número 1, si es tu mente, no te sorprende. Si Dios te habla cuando menos te lo esperas sin pensar, es de repente. Dios habla de repente. Dios nunca te dice a ti, quiero que nos veamos tal día en la casa del café a las 5 de la tarde, te voy a hablar. Dios no hace eso. Cuando tú estás en tu oración, en tu adoración, y cuando menos te lo esperas, ¡pum!, Dios te habla. Cuando nosotros regresamos, regresamos en agosto del 2014, julio del 2014, en junio, yo me metí en mi cuarto a orar. Y ya estaba todo pautado de que nosotros nos íbamos a mudar a Katy. ¿Se acuerda el pastor Al Cortés que vino aquí? Íbamos a vivir en la ciudad donde está la iglesia de él. Por cierto, cuando yo iba a Estados Unidos, ese año que estoy fuera como misionero, en la iglesia de él me congregaba. Y yo le dije a mi esposa, nos vamos para Katy, ya estaba todo organizado, arreglado, teníamos el apartamento, todo estábamos listos para ir. Nos íbamos en julio. En junio, yo me meto en mi cuarto, estoy adorando a Dios, estoy orando, y Dios me dice, no es Katy, vas a San Antonio. Y mire que estaba yo como aquel que terminó cojeando, ¿no? Luché con el ángel de Jehová, ¿cómo es posible? Pero Dios, pero ¿sabe lo que entendí? Y después lo vi en el transcurso del tiempo, es que venían unos acontecimientos que yo no lo estaba viendo, pero Dios sí.
Y como Dios sabía lo que iba a suceder y el futuro, Dios cambió los planes para el otro lugar. Nos fuimos a San Antonio y el tiempo nos dio la realidad. Llegamos en julio y en septiembre explota la gran bomba en la vida de nosotros y nos cambia el curso de la historia de nuestra vida en un acontecimiento familiar. Pero como Dios sabía, en San Antonio era el lugar correcto para vivir ese año. Dios habla y fue así. ¡Pum! Yo salí del cuarto llorando y le digo a mi esposa, Dios dijo que nos vamos para San Antonio. Y Beth puso la cara como que parecía que había visto un muerto, ¿no? ¿Cómo? Y le digo, es San Antonio. Y me dice, pero San Antonio. San Antonio. Ah, San Antonio. Achú, San Antonio. Y sabe algo, vimos la mano de Dios en la vida de nosotros por tomar esa decisión. Cuando Dios te habla de repente, cuando Dios te habla es convincente, cuando el Espíritu Santo te habla, trae convicción y el Espíritu Santo estremece tu espíritu, no tu mente. ¿Ok? Yo recuerdo una vez estaba en la universidad, iba caminando y pasa una muchacha muy bonita, ella muy elegante. Y pasa y me pasa por el lado y se para de frente, de momento se para de frente y me hace una propuesta indecorosa, muy mala. Y yo me le quedo mirando y le digo, joven, no, gracias. Por ahí, ese no es mi estilo de vida. Así que le digo, que tengas un buen día, Dios te bendiga, y me voy. Pero cuando ella va dando un par de pasos, me miro, joven, te quiero decir algo. En lugar de estar dándole tu cuerpo a hombres, te quiero hablar del amor de un hombre que te ama, no por tu cuerpo, sino porque te ama de verdad. Y la muchacha se me queda mirando y le empecé a hablar de Dios, unos 4 o 5 minutos. Me viré y comencé a andar, la muchacha siguió, y yo sentí cuando Dios me habló a mi corazón y me dijo, háblale de mi amor. La muchacha siguió caminando, yo seguí mi dirección y de momento siento que alguien me toca por la espalda. Cuando veo a esta joven llorando en la universidad y me dice, nunca nadie me había hablado del amor de Dios y que hay un Dios que me ama. Y me decía esta joven, ¿y podrá Dios cambiar una muchacha, una mujer como yo? Dios puede hacer lo imposible posible. Comencé a hablarle del amor de Dios, la integré al grupo cristiano de la universidad y esta muchacha comenzó a cambiar y a dar pasos en su vida y por final descubrí que años más tarde esta muchacha terminó su carrera, dejó de ser una mujer que vendía su cuerpo, se casó, tuvo hijos y estaba sirviendo en una iglesia. Porque escuchas la voz de Dios en un instante. Porque Dios te habla y te da convicción de que le hables algo. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos la voz de Dios para hablarle a alguien y no nos atrevemos? Nos detenemos y nos da temor. Cuando Dios está hablando a nosotros, cuando el Espíritu Santo, y no es nuestra mente la que está hablando, número 1 dije que es de repente, es convincente. Número 3, trae propósito. Dios tiene propósitos eternales para tu vida. Dios tiene propósitos espirituales y para el desarrollo de su reino. Cuando habla tu mente no tiene propósitos que ver nada en el reino de Dios, sino más que nada en querer alimentar los deseos de tu carne. Entonces cuando Dios te habla, uno sabe y se da cuenta de que hay propósitos eternales, espirituales, que están alineados al propósito de Dios. Amén. Cuando Dios te habla, número 4, es permanente. Cuando Dios te habla, lo que Dios te habló siempre te vas a acordar. Cuando Dios te habla, usted no se le puede olvidar porque es Dios. Es algo que impacta la vida suya. Es algo que toca y mueve los cimientos de tu corazón y todo lo que tú eres, porque es Dios. Cuando no es Dios, si es tu mente, se te olvida. Se te va a olvidar. ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Qué? ¿Y no te acuerdas? Yo le puedo mencionar con lujo de detalles cada vez que Dios me ha hablado lo que Dios me dijo.
desde que me convertí hasta el sol de hoy. Porque ha marcado mi vida, es Dios. Pero cuando es tu mente y no es el Espíritu Santo, se te va a olvidar. Porque no tiene un destino eterno. Y no tiene un propósito eterno. Y no tiene un propósito alineado con el reino de Dios. Amén. Cuando Dios te habla o el Espíritu Santo te habla, entonces no hay duda. Yo no tengo duda cuando Dios me habla. Yo sé que Dios no habla a tu mente, sino a tu espíritu. Y cuando Dios le habla a tu espíritu, lo que Dios te habla, jamás ni nunca lo vas a dudar. La voz de Dios no es un pensamiento, es una voz. Y aquí es donde incurrimos en un craso error en la casa de Dios. Pensamos que, sí, me viene un pensamiento loco, cásate con la pancha, no sé qué cosa. Y, ay, no, sí, toma tu diezmo y vete al faro allá y gana en el casino. ¿Cuándo Dios te va a mandar al casino? Toma tu diezmo y compra un billete de la lotería porque el premio es grande y te empiezan. ¿Cuándo Dios te va a hacer cargo una locura así? Y usted me mira con cara de susto, pero ¿cuántos cristianos yo no he visto que usan la plata para irse a estos lugares? Y después dicen, Señor, si me das el premio gordo, construye el templo. Te doy el 10 en 20. Terrible. Entonces, cuando Dios te habla, usted tiene que entender que no hay duda porque no es un pensamiento fugaz, es Dios, tu espíritu, es una conversación de espíritu a espíritu, el espíritu de Dios hablando del espíritu tuyo. ¿Amén? Dile que está a tu lado, conversaciones de espíritu a espíritu. Cuando Dios habla, lo que Dios habla, número 6, ocurre, lo de tu mente no. Deuteronomio 18:22 dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Cuando Dios es un profeta, por eso yo me asusto hoy en día que pensamos que cualquiera que va a un entrenamiento de profetas ahora sale profeta. Sí, eso es algo que está pasando bien interesante aquí en Nicaragua. Vamos a un curso de profeta y ahora todos somos profetas. No, aquí el ser profeta no lo da ningún curso, lo da el Espíritu Santo. Y estemos claros en eso. Por favor, aquí en Casa de mi Gloria, no esté corriendo detrás de profetas tampoco. Cuando Dios te quiere hablar, Dios sabe quién tú eres, Dios sabe dónde tú vives, Dios sabe a la hora que tú te levantas, a la hora que tú te acuestas, a la hora que tú bebes café, vas al baño, lo que sea, te lavas la cabeza, te cepillas los dientes. Dios sabe los pelos de tu cabeza y Dios sabe dónde tienes que ir a llevar tu mensaje. Y nosotros los hijos de Dios no tenemos que estar corriendo detrás de profetas. Por eso pasan tantas cosas en la casa de Dios. Allá está el profeta, el demonio arrepentido, y allá va todo el mundo. Bendito profeta. Yo estaba en Granada, había una señora muy famosa que es profeta. Y un día me tuve que parar en la congregación y le voy a decir, mire, el próximo miembro de esta iglesia que vaya a casa de la fulana, la profeta, ahí está la puerta, se puede ir. Porque si usted depende de la voz del profeta y no de su pastor, se puede ir. Porque empezaron a buscar a la profeta y los líos que se armaron. Y después le digo, ¿cómo esta mujer es profeta? No se congrega en ninguna iglesia. No tiene un pastor, no tiene una cobertura, no tiene un credencial y se roba los diezmos. ¿Qué clase de profeta es ese? Yo tengo que, si hay un profeta y creo en el ministerio profético, porque lo he visto, creo en él, es una persona que está alineada a la palabra de Dios. Y Dios usa profetas. Y creo en los profetas. Y Dios me ha hablado a través de profetas. ¿Ya? Yo sé lo que es eso. Pero cuando Dios te habla, por medio de una profecía, lo que Dios te habló, se tiene que cumplir. Ahora voy a darle la salvedad a los profetas. Cuando te habla un profeta, no es que se va a cumplir mañana. Ahí es donde muchos caen en el error.
tomará un tiempo a veces en cumplirse. El problema de nosotros es que vivimos en una ciudad, en un tiempo de microondas. El profeta me habló y quiero que cuando llegue al carro ya se haya cumplido. No es así, a veces toma tiempo. Toma tiempo a veces. Pero si te mueren y no se cumplió, bueno, no queremos probar lo que no se muera, ¿no? Pero si te mueren y no se cumplió, no fue un profeta, no fue Dios. El profeta te habla. Es interesante cuando yo veo profetas que le dicen, mire el día a tal hora le va a pasar esto y esto, y ¡pum! Pasa el día y no pasó. No fue Dios. No fue Dios. Amén. Dile que está a tu lado, Dios habla y cumple. Número 7, cuando Dios habla trae paz. Jeremías 28:9 dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Cuando Dios te habla y te corrige, aún cuando Dios te corrige, mientras te está hablando por medio del Espíritu Santo, no te trae una condenación eterna, sino que te da paz. Aún en las correcciones que Dios ha hecho en mi vida, cuando Dios me ha corregido en la vida por errores que he cometido, tengo paz. Tengo paz. Porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de paz. Cuando Dios te habla, lo repite. A veces Dios lo repite. Job, y esto es muy interesante este pasaje. Job 33 del 12 al 18, después lo leí con calma, pero voy a citar solo el verso 14, dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Entonces, en una o dos maneras, Dios habla hasta 3 veces. Tu mente es continua, es constante. Hazlo. Dios, cuando te va a hablar, te va a abrir tus oídos para que escuches su voz. Dios no es un Dios de mensajes así exotéricos, de mensajes confusos. Dios es un Dios preciso y claro. Cuando Dios te habla, tú vas a saber que fue Dios. Y el mensaje es claro. Y muchas veces nosotros nos percatamos. Bueno, entonces el mensaje es este y le añadimos nosotros. Y la otra parte del mensaje es este. No hay otra parte. Cuando Dios te habló, lo que te habló, eso es. Y Dios te va a llevar el proceso a que esto se cumpla. Cuando Dios te habla, Dios no te enaltece. No hay orgullo. Tu mente te exalta. Cuando es Satanás, una de las maneras de ver que es Satanás, usted ve a esa persona, es que Dios me habló. Y se empieza a echar. Es que a mí Dios me habla. Ese no fue Dios. Cuando Dios te habla, lo más que te debe de pasar es comenzar a humillarte porque Dios te habla. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos hable? Y la diferencia entre Dios hablar y no ser Dios es que cuando Dios te habla no hay orgullo. Dios no te va a enaltecer. Al final de cuentas, entienda algo. Dios habló y la gloria es para Él. Y lo que sucede es para honra y gloria de Dios. Cuando es el Espíritu Santo, Dios te habla, dirige a perdón. Es bien interesante ver, yo le comentaba a alguien el otro día, que es interesante ver cómo el Espíritu Santo trata con niños. Y cuando trata con ellos, usted ve que se da una santa cena y los niños van a pedirse perdón. Me perdona que no te presté el carrito. Y los niños se piden perdón. Eso yo lo vi cantidades de veces. Los adultos, Dios nos está hablando. Que me venga a pedir perdón a mí. Eso está fuera de orden. Cuando Dios te está hablando, te va a llevar siempre a perdón. Si hay algo entre tú y alguien, te va a llevar a perdón. ¿Qué dice la Biblia? Si tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda y no la des. No la des. Porque de tu ofrenda en ese estado no es grato, no es olor fragante a Dios, es olor desagradable a Dios. Entonces, muchos de nosotros tenemos cosas con personas y no pedimos perdón. Job 36 del 5 al 11 habla de esto, no lo voy a leer, solo se lo hago saber. Habla de cuando Dios nos dirige a traer unidad y no discordia, unidad y no celos, a restaurar y a no destruir, a ser libres y no esclavos.
Dios nos lleva a dirigirnos al perdón. Cuando Dios nos habla, el próximo habla y otros oyen. Mucha gente va a escuchar a veces cuando Dios nos habla y lo confirma. Si es tu mente, solo tú lo vas a oír. Veamos el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, dice que vino el Padre y habló: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. ¿Y qué pasó? Juan el Bautista lo escuchó y algunos oyeron una voz. Cuando Dios usa un profeta, muchas veces lo hace y otros oyen. Cuando Dios te habla, Dios muchas veces va a confirmar, otros oyen. ¿Por qué? Porque eso es como cuando nosotros vamos a hablar con alguien de una situación, traemos un testigo para que después no se diga lo que no fue. Se dijo esto y esto y hay un testigo. Es igual Dios. Dios usa el mismo sistema. Tiene testigos. Para que cuando Dios te habló, haya testigos de lo que Dios te habló. Y cuando vean lo que sucedió, que Dios te habló y se cumpla, te acuerdes que no lo hiciste tú por tus méritos ni tu fuerza. Fue Dios quien te dijo lo que iba a suceder. Y le puedas traer toda la honra y la gloria a Dios. Entonces, cuando Dios te habla, Amós 3, 7, 8, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y en alguna versión dice: ¿quién no hablará? ¿Okay? Cuando Dios te habla, está en línea con la palabra de Dios. Dios nunca contradice su palabra. Isaías 8:20: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, cuando Dios nos habla, está alineado con el plan, propósito y dirección de Dios. Mi deseo como pastor y el cuerpo pastoral de esta casa es que usted oiga la voz de Dios, pero que no se confunda entre la voz del enemigo. ¿Se acuerdan lo que dijo el pastor? La voz interna de nosotros y la voz de Satanás o de Dios.